Rafael Iribarren, arquitecto de la Mesa Profesional y la Red Agenda Ciudadana. Desarrollando la temática, el primer punto de los 4 en el que lo vamos a desarrollar, de la relación entre las regionales y la agenda ciudadana. Las elecciones regionales para gobernador y legisladores, pautadas por la Constitución, en la Constitución para este año, son el evento más importante que los venezolanos tenemos por delante en el futuro previsible. Lo más importante, mucho más que cambiar el gobierno central, mucho más naturalmente que sacar Maduro, independientemente de lo que suceda, cuándo y cómo salga Maduro. Las regionales son la prioridad y son el evento más importante. Son la continuidad, son la proyección, la deriva de lo que fue el 6 de diciembre, lo que fueron, a pesar de la polarización y la partidización y la manipulación que hubo, lo que fue ese proceso mediante el cual el 6 de diciembre la inmensa mayoría de los venezolanos se manifestó en contra del autoritarismo. Esa jornada se va a concretar o debe concretarse en un proceso mediante el cual la gente, la ciudadanía, esos 8 millones o 10 millones que se movilizaron contra el autoritarismo el 6 de diciembre, lo haga ahora en función de generar desde la base ciudadana, desde la base local y regional ciudadana de la gente, dinámicas de cambio político real, de cambio en las relaciones de poder que dominan en el país. Saca a Maduro. Si no lo saca en términos concretos, lo pone en 3 y 2. En un 3 y 2 que hará que brinque o se encarame. Independientemente de cuándo sea así. Y además pone en 3 y 2 a cualquiera que venga. Pero junto a sacar a Maduro, en este proceso de las elecciones regionales va a suceder algo realmente trascendente, importante, que es que el poder que tienen los comacates, el 4 de febrerismo, desaparece. Ellos están en las gobernaciones, en 14, 15 gobernaciones y 100 y pico de alcaldías. Las regionales tienen el efecto inmediato de que ese cuadro de gobernadores que dejó Chávez, todos designados a dedo y casi todos los alcaldes designados a dedo, va a cambiar. Y va a producirse, o puede producir, o debe producirse, una nueva correlación de fuerza político-institucionales, regiones, centro, con un cuadro de la mayoría de los gobernadores electos, realmente electos y no puestos a dedo. Con lo que va a permitir, o sea, va a ser posible que el Consejo Federal de Gobierno, que es muy importante y que debe ser muy importante, funcione. Debe ser un escenario para las pendejadas y las payasadas de Maduro y ahora y antes de Chávez, para convertirse en una instancia de igualamiento, una instancia de equiparamiento de lo regional con lo nacional. Van a ser despolarizadas y deben ser despolarizadas, o sea, tienden a ser despolarizadas. Okay. Las elecciones parlamentarias se despolarizaron perversamente, y bueno, eso sucedió. Bueno, estas elecciones regionales muy cuesta arriba que se polaricen por una serie de circunstancias específicas, y eso significa un cambio cualitativo en la política del país. Entre otras cosas porque responde a eso que la gente dice, reencontrarse, el diálogo, bajar la pugnacidad, bajar las tensiones. Ese proceso de bajar la pugnacidad, etcétera, se da fluidamente en las regionales y pueden darse verdaderos consensos de alto alcance de base, desde la base.
comprobadamente los consensos cupulares, los consensos entre factores de poder no resuelven nada. Se lo resuelven a ellos, le resuelven sus problemas, pero no a los del país. Estas elecciones regionales tienen un alto contenido, un contenido de fondo. Son el cierre de un ciclo. Son el cierre de un ciclo que comienza en 1958 y en ese sentido tienen un alcance muy superior, tanto o más que el 23 de enero. Cierra un ciclo de autoritarismo nuevo a partir de Pérez Jiménez en sus dos fases, el autoritarismo cívico, partidista, militar, también era militar, del punto fijismo, y el autoritarismo cívico, militar, militarizante de Chávez y de Maduro. Es un freno al presidencialismo, es un acto, un evento antipresidencialista. Quizás pueda decirse que es el primer evento real antipresidencialista que los venezolanos podemos protagonizar. Porque se asume, primero, ejercerla por primera vez en la soberanía ciudadana. Realmente votar. Aquí no se vota, aquí no se elige, aquí se vota. Aquí el venezolano vota por quienes le ponen por delante. El venezolano en general no determina por quién va a votar. Y este proceso de las regionales puede permitir o debe permitir que la gente elija y además vote, no solamente vote, que es como ha venido sucediendo. De esa manera, el ciudadano, la gente va a prevalecer, va a activarse frente al poder, imponiendo la prevalecencia de lo local y lo regional sobre lo nacional. De hecho, podríamos decir que esas elecciones regionales que van a ser en noviembre, diciembre, son un primer acto, o pueden verse como un primer acto constituyente originario, como lo que algunos hemos sostenido, que debe ser la gente quien determine las dinámicas de cambio y reconstrucción de la vida nacional. Se supone que ya se descartó la idea de la suspensión de las regionales, pero se sigue manejando. Incluso en algunos, digamos, corrillos se maneja que hay factores importantes que insisten en la idea de la suspensión de la ley. Bueno, lo primero es esto. Eso es absolutamente anticonstitucional, porque lo pautado son las regionales, no lo sobrevenido. Independientemente de la discusión sobre el referéndum que ya en la cual hemos participado, independientemente de eso, el referéndum es un hecho sobrevenido, algo impulsado, previsto en la Constitución, pero no está pautado en forma taxativa en la Constitución. En cambio, las elecciones regionales, sí. Suspenderla es volver a negarle el derecho al voto a la gente, al derecho a elegir a la gente, y sobre todo elegir uno de los aspectos importantes de la elección y del voto, es que se haga dentro del lapso. Se haga cuando tiene que ser, no cuando los factores de poder decidan que sea. Y se impone, nuevamente, se da continuidad a esa perversión que hemos vivido desde que hay elecciones en el país, que, repito, el venezolano vota, no elige. Políticamente, es una imposición de los factores de poder a la gente, imponerle que no va a votar cuando la Constitución le dice, sino que va a responder a otro proceso que ellos han decidido, independientemente de la disposición de la gente a participar en esa iniciativa del referéndum revocatorio. Y es una acción
que apunta en una de las direcciones más cuestionables y a la que hay que ponerle más atención de la crisis nacional y la estructura de la crisis nacional, que es el presidencialismo. O sea, suspender la regional supone que cualquier problema relativo a lo nacional, a lo presidencial, cualquiera, ¿no?, se prevalece sobre lo nacional. Eso es el presidencialismo. Ese es el presidencialismo al que respondería la suspensión, por lo menos pretextualmente, porque en el fondo son pretextos eso de suspender las elecciones porque hay que hacer el referéndum. Y apunta a volver a polarizar. Resulta que el 6 de diciembre, las elecciones parlamentarias, a pesar de, o sea, el pueblo venezolano demostró su calidad política, su alta conciencia política, entre otros aspectos, porque votó, incluso por gente en la que no creía. La gente no votó por la MUD, ni votó por los partidos de la MUD, eso lo hemos dicho. Ok, a pesar de eso, la gente votó por esos partidos, y a pesar de que había conciencia de lo cuestionable de esos partidos y de la MUD, sin embargo votó. Y esa voluntad fue manipulada y llevada a un proceso de polarización. Bueno, ahora pretenden continuar ese proceso, lo cual hay que rechazar, pero con un efecto. Ya en algún momento hicimos referencia a ese efecto. Hoy esa polarización tiende al bipartidismo, tiende a reponer el bipartidismo en el país, lo cual, como hemos dicho, es una perversión. Finalmente, suspender las elecciones regionales sería bloquear, digamos, entorpecer que el pueblo venezolano protagonice el evento más importante que tiene por delante a partir del 23 de enero, porque el 23 de enero no hubo cambio en la estructura de poder. Hubo cambio en régimen, hubo cambio en la forma de manejar la política, hubo cambios importantes en muchos sentidos, pero no cambió la estructura de poder. A partir de este régimen, no es que las elecciones regionales se va a producir el cambio civilizatorio, vamos a saltar el cielo, no estamos hablando de eso, estamos hablando de un proceso a partir en el cual se puede impulsar una dinámica desde la base, primero en la base, barajar las posibilidades como se barajan las piedras en el dominó, libremente, fluidamente, casi azarísticamente o cuánticamente, pero a partir de esa dinámica generar impulsos de cambio, de reestructuración, de cambio cualitativo en toda la estructura del poder que existe en el país. Nuestra crisis, yo pienso que es importante, en ese sentido, el alcance del cambio que puede iniciarse en las regionales es muy superior al que hubo en el 23 de enero, porque aquí sí está planteado el cambio en las relaciones de poder y el cambio en las estructuras de poder. Hemos dicho, y quiero insistir en que la crisis nacional es estructural. Nosotros tenemos una crisis estructural, es profunda, es de fondo. Se refiere a la estructura del poder que tenemos. Aquí no hay Estado de Derecho, no existe Estado de Derecho. No es que no hay ahora, es que nunca ha habido Estado de Derecho. Nunca ha habido Estado de Derecho. No habiendo Estado de Derecho, no hay Estado. Ni hay institucionalidad, ni hay, obviamente, independencia de poderes. Eso significa, y también tampoco nunca se ha elegido, siempre se ha votado. La política venezolana, los políticos son ilegales, no tienen ni siquiera la representatividad formal que se debería tener en un régimen de democracia representativa. No llegamos a hablar de democracia,
la leyenda esa de la democracia participativa y protagónica, es que ni siquiera en la representatividad clásica que puede tener o debe tener un político en sus relaciones con un sector social existe. La política nacional es ilegal, y los políticos y los partidos son ilegítimos, pero cada vez que dije ilegal, lo que quiero decir es ilegítimo. Porque nuestra crisis se caracteriza por un elemento: la absoluta concentración y centralización del poder. Toda nuestra historia. Nosotros tenemos 200 años de concentración autoritaria del poder. 200 años de presidencialismo. El poder en Venezuela siempre ha sido presidencial y presidencialista, y no ha habido independencia de poderes. Nunca la hubo cuando los partidos eran pequeñas facciones, ni lo hubo tampoco cuando a partir de un determinado momento, en mediados del siglo, comienzan a formarse los llamados partidos modernos. Es que tampoco ahí hubo independencia de poder. Independencia de poder en el Venezuela no hubo nunca. Lo que sucedió con la concentración de poder a partir de 100 años, 90 años aquí, es que con el rentismo mejoró su desempeño en el ejercicio del poder, lo modernizó, pero siguió siendo básicamente la misma estructura de poder. Y siempre asociada a esa estructura de poder a la partidización y al manejo partidizante de los procesos electorales, tanto los que fueron solamente teatrales como los que tuvieron alguna realidad. De tal manera que no se trata de cambiar un gobierno, ya lo hemos dicho y lo quiero repetirlo. Cambiar a Maduro no es el problema, es un elemento, pero no es el problema, ni va a resolver el problema. Se trata de apuntar a desconcentrar el poder, se trata de apuntar a descentralizar el poder, a despresidencializar el poder. Y en ese empeño hay condiciones, y las elecciones regionales son un momento espectacular, son un momento inédito. Creo que no se había presentado nunca hasta ahora. Impulsar desde la base un proceso mediante el cual se apunte a desconcentrar el poder, a despresidencializar el poder. Un proceso en las regionales que debe ser despolarizado, tiende a ser despolarizado, y naturalmente que la burocracia y los factores de poder tratarán de polarizarlo. En los factores locales, en el liderazgo local de partidos o no partidos, en las dinámicas locales, en los impulsos organizativos y de lucha y de promoción locales, está el no permitir que se polarice y que haya un proceso fluido de participación, de revolverse todas las posibilidades habidas y por haber. Que sea un evento autoritario, que cancele 200 años de autoritarismo, que cancele 200 años de centralismo y concentración de poder, y en el cual se despliegue la beligerancia ciudadana. Si lo que demostró el 6 de diciembre es la calidad política del venezolano, es la inteligencia del venezolano. Bueno, que esa inteligencia y esa calidad política se activen fluidamente, sin cosos, sin barrera, sin encallejonamiento, en función de activar en la subjetividad nacional, la subjetividad del venezolano, la conciencia del ciudadano, la conciencia de que él es un ciudadano y como ciudadano tiene una beligerancia y un peso frente al poder, la conciencia de contrapoder ciudadano ante el poder central. Ese es el fondo del problema en la regional. Unas elecciones en donde va a participar todo el mundo, igualito que como si participaran en los otros procesos, pero
sin los mecanismos de manipulación y encallejonamiento polarizante que se manifiestan, entre otras cosas, se manifestaron en las elecciones parlamentarias. Se trata de impulsar la conformación o la activación de un nuevo sujeto político, sin el cual no saldremos de la crisis. Lo hemos dicho y lo repito. Mientras sigamos en la polarización, mientras logremos que se nos polarice, que se nos siga polarizando, nosotros no saldremos de la crisis en la que estamos. Saldremos de Maduro y después tendremos que salir de no sé quién, pero seguiremos en la crisis. ¿Por qué? Porque la despolarización permite poner las cosas en blanco y negro, permite quitar tonos, permite eliminar la pluralidad y la diversidad política, sociopolítica, intelectual, etcétera, etcétera, que es la clave del autoritarismo, y demostradamente el autoritarismo en cualquiera de sus variantes. Unas elecciones regionales en donde efectivamente el protagonista sea la gente, donde el grupo local, el impulso local, el liderazgo local, la intelectualidad local sean el protagonista y el sujeto de la política, no el objeto de un proceso candidatural de campaña partidizante, etcétera, etcétera. Para que haya un encuentro y se den los consensos de base. Cuando se habla de consenso, de consensuar, la necesidad de consensuar, de dialogar, se habla de dialogar entre cúpula, de diálogo entre factores de poder. No. Aquí de lo que se trata y lo que puede realmente permitir avanzar son los consensos de base de la gente, entre chavistas, no chavistas, pentecostales, cristianos, católicos, ateos, todo eso. Negros, blancos, amarillos, rojos, etcétera, etcétera. El consenso, el diálogo, que puede desplegarse admirablemente en este proceso. Con una particularidad, resultará un cuadro político nuevo, una correlación de poder nuevo, regional, regiones de centro. Y ese cuadro político va a ser determinante. Hay gente que dice, no, que nunca, el gobierno central siempre va a aplastar. No, hay una experiencia. En esta situación tan cerrada que hemos vivido, hay una experiencia. 3 gobernadores, Guarulla, sobre todo Guarulla, Falcón y Capriles aguantaron la mecha. A pesar del acoso, a pesar de la paralelización, a pesar del ninguneo y la presión de todo tipo, desde el centro contra sus gestiones, aguantaron la mecha y gestionaron y tuvieron efectos variados. Yo insisto en el de Guarulla, que es el gobernador del estado de más bajo nivel económico, con menos dinámica, y aguantó la mecha. No solamente que aguantó la mecha, sino que va a unas elecciones regionales y el pueblo amazonense impone la negación del autoritarismo. Muchas gracias. El próximo tema, hasta el próximo tema de la agenda ciudadana.